me interrumpen en cualquier momento, levantan la mano, lo que ustedes prefieran. Entonces, a compartir pantalla. Estas son unas diapos de la doctora. Yo supongo que utilizó las mismas, pero igual si ustedes encuentran que de pronto dijo algo diferente, adicionó cualquier otra cosita, ustedes me dicen y lo aclaramos. Entonces, pues, vamos a mencionar entonces sobre los aspectos fisiológicos y control hormonal del embarazo, parto y lactancia. Entonces iniciamos con qué son las hormonas. Entonces, como ya sabemos de endocrinos, una sustancia química producida por un órgano o parte de él cuya función es la de regular la actividad de un tejido determinado. Entonces, estas hormonas, siendo estas sustancias químicas, nos van a permitir mantener nuestro cuerpo en un proceso de homeostasis o de equilibrio y que todas las funciones, ya sean metabólicas, cerebrales, energéticas, se estén dando de una forma adecuada o correcta. Entonces, bueno, aquí vamos a ver más que todo las hormonas hipofisiarias como la FSH, la LH, la progesterona y los estrógenos y otras más, y cuál va a ser la función de ellas durante el embarazo. Entonces, pensé que aquí viene otra foto. Entonces, aquí vamos a ver cómo ellas van variando durante el proceso del embarazo y cuál va a ser la importancia de cada una. Entonces, bueno, es que no sé, vamos a mencionar, déjenme y les menciono mejor un poquito del ciclo. Entonces, con respecto al ciclo menstrual o el ciclo femenino, vamos a tener que predominan estas hormonas y que en general dura de 28 días más o menos. Esa sería la duración del ciclo. ¿Qué pasa del día 1 al día 14? Estamos en la fase proliferativa. En este momento lo que predomina es la FSH a nivel hipofisiario, que ¿qué está haciendo en el ovario? Estimulando que los folículos entren en maduración y en esos folículos en crecimiento y maduración, ¿qué va a pasar? Se diferencian las células de la teca y de la granulosa que prefieren la síntesis de estrógeno. Es por eso que del día 1 al día 14 predomina la FSH o la FSH alcanza uno de sus puntos máximos y la otra hormona que más se produce, ¿cuál va a ser? Los estrógenos. Entonces, eso del día 1 al día 14. ¿Qué pasa 48 horas, más o menos 24 horas antes del día 14? Los estrógenos, al estar en su pico máximo, sería esto de aquí, va a permitir o estimulan que se libere la LH. Entonces, el día 14 o justo antes del día 14, 24 horas antes, se censa, dice la hipófisis, oye, ya llegamos a los niveles máximos de estrógeno. Eso significa que es el momento de liberar el pico de la LH. Y eso sería lo que sucede en este día. ¿Qué pasa entonces en el día 14? Por el pico de LH se rompe el folículo, pues que estaba, o digamos el que por selección natural fue el determinado para romperse, y esto permite que se dé la ovulación. Hasta ahí del día 14. En adelante, ¿en qué estamos? Estamos en una fase lútea en la que ese folículo que se rompió se convierte en el cuerpo lúteo, del día 14 al día 28, por acción de ese pico de la LH. Por otro lado, vamos a tener que esas células del cuerpo lúteo tienen una capacidad enzimática que prefiere sintetizar progesterona. Es por esto que del día 14 al día 28 va a predominar unos niveles altos de progesterona. ¿Qué estimula la progesterona del día 14 al día 28? Que el endometrio sea secretor, es decir, que empiece a liberar glucosa, ácidos grasos libres y ácidos grasos y aminoácidos libres para que si se llega a dar la implantación del día 14 al día 28, el embrión encuentre todos los nutrientes necesarios y esté súper chévere. En esta segunda fase del ciclo, la FSH no es tan predominante y los estrógenos tampoco. Entonces es una fase de predomina la progesterona. Entonces, el día 28, ¿qué sucede? El cuerpo lúteo hace una pregunta a la sangre y le pregunta a la sangre, bueno, ¿hubo fecundación o no hubo fecundación? ¿Cómo hace esa pregunta? Identificando la presencia de gonadotropina coriónica humana. Entonces el cuerpo lúteo dice, ajá, ¿hay gonadotropina coriónica humana? ¿Sí o no?
Si hay gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo debe de permanecer porque es quien le va a brindar la progesterona las primeras 12 semanas o 4 meses de embarazo. ¿Listo? Mientras que si el cuerpo lúteo dice o le dicen, oye, no hay gonadotropina coriónica humana, él definitivamente se va a degenerar y empezamos el ciclo otra vez en el día 1, donde al comienzo todas las hormonas están disminuidas y lo principal es que del día 1 al día 5 más o menos sería la fase menstrual. Es decir, vamos a quitar todo ese endometrio secretor que teníamos por si había fecundación y lo vamos a crear de nuevo. Entonces, esto es como un recorderis de el ciclo menstrual y de introducción a lo que vamos a ver ahora, pues ya de embarazo. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No. Listo. Entonces, ya cuando se dio la fecundación, tenemos que, digamos que en los primeros 7, 6 días que estamos encontrando allí. Ahí encontramos que el ovocito con el espermatozoide formaron el cigoto. Y ese cigoto los primeros días donde está, se mantienen las tubas, él se fecunda más que todo en la porción de la ampolla, listo. Entonces se dio la fecundación, se formó el cigoto y del día 1, desde que se dio la fecundación, hasta el día 7 más o menos, ¿el de qué se va a encargar? Estas son las tubas y este es el útero. Vamos a poner una agua aquí. ¿De qué se va a encargar los primeros días? De crecer, de multiplicarse, hacer pura mitosis. Y gracias a los cilios, a la capa muscular de las tubas, él se va moviendo hasta llegar al útero. Entonces, aquí en el útero, ¿qué va a pasar? Él va a empezar a buscar implantarse. Y cuando él empiece a implantarse es porque ya se subdividió en 2 capas embriológicas o grupos de células más grandes. Tenemos el embrioblasto, que va a ser entonces ese grupo de células que se va a encargar de formar todas las estructuras del bebé. O sea, que los órganos, que la piel, el cerebro, todo. Eso va a ser embrioblasto. Mientras que el trofoblasto va a ser el otro grupo de células que nos va a dar origen a la placenta. Ese trofoblasto va a ser el encargado de producir esa gonadotropina coriónica humana, que de paso es la hormona que se sensa en sangre para saber si la paciente está embarazada o no. Y también en su fracción beta es como se identifica y es la que pues también, sí, es la que se identifica también en las pruebas de orina, en las pruebas pues las pruebas de embarazo, los test caseros son con esta hormona. Entonces, ella es la encargada también de decirle al cuerpo de la mamá, oye, hubo fecundación, óyeme, aquí hay un bebé gestándose, formándose o hay un embrión, ¿listo? Entonces, ella es la encargada de comunicar y decir, aquí hay un feto en formación, un embrión en formación, un cigoto, como lo quieran decir. Entonces, cerca del día 7 más o menos, va a empezar a elevarse sus niveles de gonadotropina coriónica. Entonces, ¿por qué yo necesito que sea tan alta en este momento, más o menos los primeros días y también las primeras semanas? Porque es fundamental que ella permanezca elevada para que el cuerpo sepa que ahí hay un embrión y por ende se le brinden todas las necesidades para que pueda crecer. Entonces, es por eso que ella es protagonista los primeros días y también cerca de las primeras 20 semanas de embarazo. Entonces, al comienzo es cuando ella va a tener esos niveles mucho más aumentados. Entonces, eso con la gonadotropina coriónica humana. Con respecto a la progesterona, realmente durante el embarazo ella siempre va a estar bastante elevada, ¿listo? Nunca se les olvide que progesterona es progestación. Entonces ella es la que nos promueve todos los cambios en el cuerpo de la madre para que se pueda llevar a cabo un buen embarazo. Entonces, por ejemplo, que el útero se tiene que quedar quieto porque si hace alguna contracción, se sale el bebé. ¿Listo? La progesterona se encarga de inhibir las contracciones en esas fibras musculares lisas. Pero ¿dónde también inhibe la contracción? En los intestinos, en el esfínter esofágico, llevando a que la paciente tenga náusea, reflujo, estreñimiento. Entonces, eso con la progesterona. ¿Por qué al comienzo digamos que es tan bajita?
porque las primeras semanas, las primeras 12 semanas, 4 meses, va a estar siendo sintetizada por el cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo nos va a dar la cantidad necesaria de progesterona al comienzo del embarazo, pero no es suficiente. ¿Quién va a pasar a suplir esa síntesis de progesterona? La placenta. Entonces, si vemos a la semana 10, todavía no se ha establecido la placenta totalmente, pero ya empezó su conformación. Ya vamos a ver que le empieza a dar nutrientes al embrión y sigue o continúa construyéndose y constituyéndose. Cuando ya tenemos una placenta establecida y formada que nos sintetice la progesterona, es cuando esa progesterona va a empezar a aumentar. Y de nuevo, sus funciones van a ser principalmente mantener los cambios fisiológicos en el embarazo que ocurren en el cuerpo de la mamá para que el bebé pueda crecer de la forma adecuada. ¿Qué es el lactógeno placentario? Este lactógeno placentario lo vamos a ver mucho en diabetes gestacional, que es el del último corte. ¿De qué se va a encargar el lactógeno placentario? Esta es una hormona liberada por la placenta que su principal función es asegurarse que le lleguen los suficientes nutrientes al feto. Entonces, su pico es cerca de la semana 26 más o menos. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, durante las primeras semanas vemos que el lactógeno al comienzo no está. Aparece más o menos desde la semana 10 y su pico empieza más o menos, o sea, empieza a subir desde la semana 20, alcanzando una concentración máxima como de la semana 26 en adelante. ¿Por qué ocurre esto? Si yo les dije que se encarga de que el feto tenga suficientes nutrientes. Antes de la semana 20, sí es cierto que el bebé necesita su nutrición, pero todavía tenemos muchas células, o sea, son tejidos creciendo, estamos formando el corazón, el cerebro, los pulmones, etcétera. Estamos haciendo las bases de todos los sistemas. Pero de la semana 20 en adelante, prácticamente todos los sistemas ya se crearon, es decir, ya yo tengo lo que va a ser, tengo un corazón chiquito, un cerebro chiquito, unos pulmones y un intestino pequeño. Ahora, de la semana 20 en adelante, vamos a estimular que todo eso crezca. Y es justo donde vemos el mayor crecimiento fetal de la semana 20 en adelante y es cuando el bebé está más grande, la barriguita de la mamá ya se pone mucho más grande, más visible, ¿listo? Entonces, por eso es que ella es protagonista después de la semana 20. ¿Qué induce ella? Ella destruye la insulina en sangre de la mamá para que pues, los nutrientes en sangre de madre no se guarden en los tejidos de la mamá, sino que queden en la sangre y puedan llegar al feto por medio de la placenta. ¿Qué otra cosa hace? También induce la lipólisis, es decir, que los ácidos grasos que están guardados en el tejido adiposo se destruyan y salgan a la sangre para que lleguen al bebé. También induce una resistencia a la insulina, es decir, que los tejidos de la mamá no puedan activarse con los receptores de insulina, no reconozcan la insulina y permanezcan los nutrientes en la sangre para que le lleguen al bebé. Entonces, ese lactógeno placentario se va a encargar de que el feto crezca de la semana 20 en adelante. Entonces, eso con el lactógeno placentario. La prolactina empieza a aumentarse más que todo al final del embarazo. Ella va a ser importante y va a ser fundamental para todo lo de la lactancia. Y con respecto a los estrógenos, ellos no son tan protagonistas durante el embarazo, digamos que predomina más la progesterona. Sin embargo, allí están. Estriol y la estrona son estrógenos inactivos, mientras que el estradiol sí es una forma metabólicamente activa. Pero miren que prácticamente sus cantidades son bastante poquitas y aparecen o se vuelven redundantes de la semana 30 a la semana 40. ¿De qué se encarga el estradiol en esta fase? También favorece la maduración de los órganos y por otro lado permite la maduración pulmonar, que es muy importante al momento de que el bebé pues nazca. Recordemos que durante el embarazo los pulmones están haciendo una respiración líquida, es decir, ellos están llenos de líquido
y no les está entrando aire, porque todo el oxígeno, ¿cómo le llega al bebé? Por medio de la placenta. Cuando nace ese feto, el niño, bueno, sí, porque ya no es feto, tiene que estar totalmente desarrollados los pulmones para que ellos se puedan expandir y entre el aire suficiente y empiecen a funcionar. Entonces, una de las funciones del estradiol es favorecer esa maduración pulmonar y que cuando el bebé nazca y se abran los pulmones, pueda respirar bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de estas hormonas? Listo. Entonces, vamos a continuar. Eso fue como macro de todo lo que vamos a mencionar, pero más adelante está como resumido de cada uno. Entonces, todo inició con la fecundación, que va a ser mediada por esa penetración del espermatozoide a la corona radiada, su identificación por las proteínas ZP, o sea, de la zona pelúcida, la membrana pelúcida, permitiendo que ingrese el núcleo del espermatozoide y se dé esa fecundación. Lo que les decía de la implantación, que se va a dar más que todo después de los primeros 7 días, y esto era lo que trataba yo de dibujar, que se dio la fecundación y ese cigoto lo que hace es mitosis, 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 aumentar el número de células. Y que cuando ya estamos cerca del día 7, día 10, después de la fecundación, es cuando se va a implantar ese blastocisto o ese cigoto dentro del útero, en el endometrio, pues. Ay, perdón. Ahí. Listo. Entonces, aquí tenemos la correlación de lo que veníamos hablando de las hormonas con respecto a las semanas de embarazo y miren también el tamaño fetal, lo que yo les decía del lactógeno placentario, que cuando él aparece desde la semana 20 es cuando más va a crecer ese feto o sí, porque ya no es embrión. Con respecto a la progesterona también aumentada cerca de la mitad del embarazo, pero que siempre está presente por ser progestación. Y que las primeras semanas lo que vemos es un aumento o la mayor presencia de la gonadotropina coriónica humana. Listo, entonces aquí tenemos las hormonas que vienen de la placenta. Tenemos esa gonadotropina coriónica humana que viene del sincitio trofoblasto, promueve la angiogénesis, diferenciación trofoblástica, envío de señales para favorecer la implantación, inducción de factores secundarios que permiten el estado gestacional. Entonces, promueve que se sinteticen los vasos sanguíneos apropiados en la placenta, permite pues la diferenciación del trofoblasto, o sea que todas esas células invasoras en el endometrio puedan formar una buena placenta. Y por otro lado, inducen factores secundarios que permiten el estado gestacional. ¿Cómo? ¿Cuáles? Recordemos por otro lado que, y eso se relaciona también aquí con lo de la regulación inmune, recordemos que el embrión tiene mitad de cromosomas de mamá y mitad de cromosomas de papá, pero por ese componente paterno ya se vuelve algo extraño para el sistema inmune de la madre, o sea, lo reconoce como error, hay que destruirlo. ¿Quién permite que el sistema inmune pues esté como quieto? Sí, o sea, que no reconozca como extraño el cigoto y no lo destruya o no lo ataque. Una de esas funciones la tiene la gonadotropina coriónica humana. El lactógeno placentario también se libera por el sincitio trofoblasto y ayuda al crecimiento fetal, influyendo en el metabolismo materno. Los ejemplos que yo les decía, lactógeno placentario quiere que en la sangre de la mamá siempre haya glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y le llegue todo eso al feto para que él pueda crecer. Esa es su principal función. Allí es cuando, por ese poco de nutrientes que están en la sangre de la mamá, por ejemplo, un aumento exagerado de la glucosa en la sangre de la madre, puede darse la diabetes gestacional. Pero bueno, ese ya es otro tema. De la función de la prolactina, entonces va a ser liberada por el hipotálamo y también el endometrio, permite la diferenciación celular, regulación y crecimiento del trofoblasto, favorece esa angiogénesis y la regulación inmune, que también veníamos hablando de eso. La relaxina, producida
producida por el sincitio trofoblasto, favorece la relajación del cuello uterino para facilitar su dilatación y la relajación del útero. ¿Cuándo vamos a querer la dilatación del útero? Pues ya al final, cuando ya se va a dar el parto pues vaginal, en caso de que sea apropiado, porque hay contraindicaciones para un parto vaginal y son bastantes. Por ejemplo, que el bebé venga de nalguitas y no de cabeza. Entonces, eso con respecto a la relaxina. Yo creo que acá no está, pero ella también va a aumentar cerca de las últimas semanas, que es cuando queremos que el cuello del útero se dilate, porque si se dilata antes, ¿en qué terminaríamos? En un aborto o en un parto antes de tiempo, que no es lo que queremos. La activina e inhibina producida por el sincitio trofoblasto regulan la FSH. Entonces, de eso no hemos hablado. Durante el embarazo, ¿cómo va a estar la FSH suprimida? Yo en ese momento, ella se llama folículo estimulante. ¿Queremos estimular folículos si ya estamos gestando un feto? No. Entonces, en este momento, el eje de LH y FSH van a estar suspendidos porque no queremos otra ovulación. Entonces se bloquea la ovulación en el estado de embarazo. Hormona del crecimiento placentario, también producida por el sincitio trofoblasto, estimula el paso de nutrientes a través de la placenta. Entonces recordemos que se forma esa barrera fetoplacentaria por la cual, por medio de difusión simple y proteínas transportadoras, se va a pasar todo lo que el bebé necesite, que principalmente ¿qué es? Oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. ¿Y qué pasa del bebé a la madre, a la sangre de la mamá? El CO2. Entonces, todo lo que él elimine en desechos, sobre todo principalmente el CO2, se va a ir a través de la placenta hacia la circulación de la mamá. Entonces, recordemos también que el trofoblasto tiene dos capas. El sincitio trofoblasto, que su principal función, ¿cuál sería? Sintetizar hormonas. Mientras que el citotrofoblasto va a ser el encargado de romper, invadir el endometrio y establecer la placenta. Entonces, listo. Aquí tenemos otra vez la gonadotropina crónica humana. Se le pone la B porque es la fracción beta, la forma en cómo se identifica en sangre y en la orina. Entonces, se produce por el sincitio trofoblasto, viene de la familia de glicoproteínas como la LH, la FSH y la TSH, o sea, todas son familia. Promueve la producción de progesterona en el cuerpo lúteo las primeras 12 semanas, 4 meses de embarazo. Tiene un pico máximo a las 10 semanas y hasta una semana después. Promueve la angiogénesis en la vasculatura uterina. Entonces, para que le llegue suficiente sangre a la placenta, yo tengo que tener suficientes vasos sanguíneos en la irrigación del útero, ¿listo? Porque de esos vasos es que va a salir la irrigación para la placenta. Entonces, por eso promueve la angiogénesis allí. Actúa sobre el sistema inmune materno, también lo que les había mencionado. Decirle al sistema inmune, hey, quédate quieto. Al cigoto, al embrión, al feto, no lo podemos destruir. Entonces se ejerce una especie de tolerancia para que el embrión pues no termine en un aborto espontáneo, que es una de las cosas que pasan frecuente en una paciente con enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. Yo tengo una paciente con lupus, su sistema autoinmune está desregulado, descontrolado. Es por eso que al quedar en embarazo, su sistema inmune, como está descontrolado, puede atacar ese embrión, lo reconoce fácilmente como extraño, lo destruye, dándole a estas pacientes abortos espontáneos a repetición. Cuando ustedes vean a una paciente, se lo van a ver mejor en gineco, para que ya sepan, una paciente viene con 7 abortos espontáneos, 5 abortos espontáneos, o bueno, digamos que desde 2 pérdidas en adelante, hay que buscar enfermedades autoinmunes que no se le hayan diagnosticado. La progesterona, entonces, lo que les he venido diciendo, es la más importante del embarazo, es progestación. Ayuda a la formación de la decidua, que va a ser esa transformación del endometrio durante el embarazo para que se pueda dar la implantación y cumplir con todas las necesidades de ese feto.
También disminuye la inmunidad celular para evitar el rechazo, es decir, permite disminuir o inhibir al sistema inmune, que haya tolerancia a ese feto. En una paciente, por ejemplo, con artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico, aumenta la inmunidad y se puede dar el rechazo o ese aborto espontáneo. Mantiene relajados los músculos uterinos. Entonces, tocolítico quiere decir útero inhibidor, que el útero se quede quieto. Porque, ¿qué pasa o qué pasaría si tuviésemos una paciente con déficit de progesterona durante el embarazo? El útero no va a estar relajado, se va a contraer y va a haber puede haber un aborto espontáneo. Entonces, bueno, esa puede ser otra causa de un aborto espontáneo en una paciente. Que durante las primeras semanas, que es donde se suelen dar las pérdidas, tenga un cuerpo lúteo insuficiente, porque las primeras semanas, ¿quién produce la progesterona? El cuerpo lúteo. Entonces, si el cuerpo lúteo no nos da los niveles básicos de progesterona, se puede perder esa gestación. Los estrógenos, entonces, era lo que yo les mencionaba, que tenemos pues el estradiol, que sería la forma metabólicamente activa, el estriol o E3, no sé si recuerdan de la clase de bioquímica, este funciona para medir el bienestar placentario. Entonces, si tenemos estriol o si pudiésemos medir el estriol en la sangre, lo que nos permitiría saber es que la placenta está funcionando bien, o sea que no es una placenta insuficiente. La estrona o E1 es un estrógeno inactivo y él es más común o más frecuente encontrarlo en la menopausia. Con respecto al lactógeno placentario, entonces, aumenta en el segundo trimestre, su pico máximo es en el tercero, hormona del crecimiento fetal, interviene en el gasto energético, promoviendo el paso de glucosa al feto y estimula un estado de resistencia a la insulina en la madre. Esto es lo que puede darnos una diabetes estacional. Entonces, ¿qué pacientes tienen más riesgo de hacer una diabetes estacional? Una paciente que ya venga con resistencia a la insulina desde antes, una paciente que tenga obesidad, síndrome metabólico y lo tenía al momento de quedar en embarazo. También una paciente con antecedentes familiares, que la mamá haya tenido diabetes estacional, que su mamá, papá, hermanos tengan diabetes tipo 2. Entonces, eso es como una introducción de diabetes estacional. La prolactina, entonces, va a aumentar la producción de la leche, aumentando la síntesis de progesterona. Estimula el epitelio del acino galactóforo, es decir, de todas esas células acinares y epiteliales que están en la glándula mamaria para la producción de la leche. Se regula con la dopamina y puede liberarse en el pezón, endometrio y cerebro. Se libera al dormir. Entonces, eso con respecto a las funciones de la prolactina. La prolactina es la que permite la síntesis de la leche, mientras que la oxitocina, que no sé si está acá, bueno, ahora vemos si está allá, la oxitocina que se estimula con la succión del pezón, lo que permite es que la leche salga. Entonces, bueno, aquí de nutrición, yo creo que eso está más adelante, pero bueno. En el primer trimestre al feto lo nutre el saco vitelino, entonces le puede dar proteínas, puede dar células sanguíneas primitivas y da origen a las células como las ovogonias y las espermiogonias. ¿Por qué el primer trimestre lo nutre el saco vitelino? Porque aún la placenta no se ha establecido propiamente, o sea, ya todavía está en formación. A partir del segundo trimestre, entonces, ya la placenta dice, oye, ya me construí, ya estoy lista para darle los nutrientes al feto. Entonces, lo que ya hemos mencionado, un transporte pasivo por difusión simple de oxígeno llega al bebé y el CO2 pasa del bebé a la sangre de la madre como desecho. Por difusión facilitada tenemos transportadores como lo es el GLUT1 que permite el paso de la glucosa. Hay un transporte activo que permite que pasen aminoácidos, vitaminas y cationes, y por pigmocitosis, que es uno de los mecanismos de transporte celular, se le pueden pasar al bebé IgG. ¿Qué es la IgG?
son inmunoglobulinas tipo G o anticuerpos. Cuando son tipo G, quiere decir que son anticuerpos de memoria, o sea, de enfermedades que le dieron a la mamá hace rato, se las vamos a pasar al bebé para que él también esté protegido contra esas infecciones o esas enfermedades. No le pasa insulina, heparina ni IgM. La IgM es la inmunoglobulina o el anticuerpo que se crea a las infecciones en el momento agudo o el momento reciente. No se pasa insulina al feto. Entonces, ¿quién le da insulina al feto? Él mismo la produce. Entonces, pues, ¿tiene alguna duda hasta allí? Listo. Entonces, cualquier cosita me van diciendo. Con respecto a los requerimientos de la madre, aquí tenemos las kilocalorías que están entre 2500 y 2200. Entonces, puede aumentar entre el segundo y el tercer trimestre porque tengo un bebé que está pidiendo mayor requerimiento de energía. Entonces, recordemos que del segundo al tercer trimestre el bebé ya se formó, ahora él necesita es crecer. Tenemos el requerimiento de folatos y esto depende. A todas las madres se da ácido fólico en dosis de 0,4 miligramos al día si no hay riesgos de efecto del tubo neural. ¿Cuándo hay riesgos de efecto del tubo neural? Por ejemplo, cuando hay antecedentes familiares de espina bífida o que tenga alguna enfermedad genética conocida, muy raro, pero igual se le da a todas las mamás. Esto lo ideal es que la mamá asista antes de quedar en embarazo porque se lo tome como 3 meses antes y cuando quede en embarazo ya tenga unos altos niveles de folatos o de ácido fólico. Sin embargo, la mayoría se lo empieza a tomar cuando se da cuenta que quedó en embarazo, porque la mayoría no planifica tener un bebé. Probablemente o casi siempre, pues los embarazos son accidentales. Entonces, o no asisten a una consulta preconcepcional donde les digan, oye, mire, tómese el ácido fólico por prevención. Esto realmente funciona los primeros 3 meses, que es cuando se está dando la formación neuronal. Si no estoy mal en nervioso, dicen que es como el día 28 que se termina el cierre del tubo neural. Sin embargo, se lo siguen tomando todo el embarazo. Si tengo una paciente que sí tiene riesgo de efectos del tubo neural, la dosis es mucho más alta y es de 4 miligramos al día. O una paciente que sufra de epilepsia y esté tomando anticonvulsivantes. Se da el hierro a las 14 semanas o desde las 14 semanas para evitar la anemia y se utilizan 300 miligramos de sulfato ferroso. Ok, si ya la paciente tiene anemia, se duplica la dosis y son 600 miligramos de sulfato ferroso. Con respecto al calcio, se utiliza 1 gramo diario para disminuir el riesgo de preeclampsia, regular la presión arterial y esto se da más que todo desde la semana 12. Entonces, la paciente en el comienzo del embarazo que toma ácido fólico, ya desde la mitad de, digamos que las 12 semanas en adelante, ya va a tomar su hierro y su calcio. Entonces, eso es lo que vamos a ver como mínimo en todas las mamás. Ustedes creo que preeclampsia la dan esta semana, pero otro medicamento que se puede adicionar para disminuir el riesgo de preeclampsia es la aspirina. Se dan 150 miligramos en la noche y es la paciente con factores de riesgo para preeclampsia. Entonces, la otra semana que ven preeclampsia y vean los factores de riesgo, ya saben que esas pacientes se benefician de aspirina en la noche. Con respecto al índice de masa corporal, aquí tendríamos el IMC y cuánto se espera que gane en el embarazo. Si tiene un IMC normal al inicio del embarazo, puede ganar de 11 a 16 kilos. Puede ganar significa que sería lo sano o el peso máximo que sí que puede llegar a ganar durante el embarazo sin que represente un riesgo. El IMC mayor de 30, que ya tenga obesidad de esa pacientica, una ganancia de 7 kilos. Y si viene con desnutrición, puede ganar, o lo esperado es que gane hasta 18 kilos. Con respecto a esto es muy importante pues mantener el control del embarazo, del peso durante el embarazo, por eso en todas las consultas la paciente se pesa
y se envía a nutrición. Esto también recalca la importancia de la consulta preconcepcional, o sea, antes de quedar embarazada, que la joven con su pareja consulte y diga, mira, yo quiero quedar en embarazo, cómo estoy de esto, y una de las cosas es cómo estamos de peso. Si está en desnutrición, vamos a ver un plan alimenticio para que mejore y pues si está en obesidad, pues que baje de peso, porque los dos extremos pueden ser riesgosos durante el embarazo. Entonces, lo ideal es que esté en un IMC normal. Bueno, aquí tenemos otra vez lo que ya mencionamos. Y de otras hormonas importantes está la testosterona, que entonces esta se encarga de regular la libido del deseo sexual y aparece en los días previos a la ovulación. Entonces, todo es muy ligado a que el cuerpo quiere favorecer que se dé la fecundación, ¿sí? Entonces, si estoy cerca de la ovulación, va a aumentar el deseo sexual para que haya la relación íntima y se pueda dar esa fecundación. Las hormonas tiroideas pueden trabajar asociados a la progesterona y los estrógenos para que los ovarios funcionen con normalidad y los óvulos maduren a su debido tiempo. Si hay problemas en las hormonas tiroideas, entonces puede haber alteraciones en la fertilidad, como por hiper o hipotiroidismo. Entonces, ya se llevan dos cosas nuevas y es que si una paciente tiene problemas o abortos espontáneos, lo primero que yo debo buscar son enfermedades autoinmunes y hacerle exámenes de la tiroides, o sea, de las hormonas tiroideas. Dos cosas grandes a descartar. Las gonadotropinas, que yo creo que esas ya nos las sabemos, de la FSH, folículo estimulante, ayuda a la regulación de los estrógenos y tiene control en varios procesos reproductivos. Su principal función es, como lo dice su nombre, estimular a los folículos en crecimiento en el ovario, para que para el día de la ovulación llegue uno que esté chévere, el más bacano, pueda liberarse y esperar a ser fecundado. Por el contrario, la LH entonces se va a encargar de que se dé la ovulación. Si yo no tengo LH o la paciente tiene alguna alteración en esta hormona, no va a ovular. Y por otro lado, favorece la producción de andrógenos. La relaxina, que ya la habíamos mencionado, alcanza algunos picos más que todo al final. Y lo que permite es la relajación de los ligamentos y las articulaciones de la pelvis para que se vuelva un poco más fácil que salga pues el feto durante el parto. La oxitocina, sabía que estaba por aquí, va a desencadenar las contracciones. Entonces, ¿cómo se da esto? Cuando ya estamos o el embarazo a término es desde las 37 semanas. Desde la semana 37 ya ese bebé está listo para salir. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de reguladores, digamos que tanto del útero como del bebé, que permiten decirle al cuerpo, oye, ya se va a acabar la gestación, ya llegamos al final del embarazo. ¿Eso qué favorece? Que disminuya esa relajación o esa inhibición de las fibras musculares del útero y éstas se empiecen a contraer. ¿Cómo sucede? Aumentan los receptores en las células del músculo liso uterino para la oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Llega a esos receptores, se pega y estimula que el útero se contraiga. Entonces, que el útero se contraiga son las conocidas contracciones y favorecen entonces, ellas van desde el fondo del útero hasta el cérvix, permitiendo que el bebé vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando, pues hasta salir claramente. Favorece la lactancia materna gracias al reflejo de eyección. Por eso también es muy importante, o lo que más se dice para favorecer la salida de la leche, es que el bebé se pegue y se pegue al seno materno. Bueno, ayuda a que el útero se contraiga, favoreciendo la dilatación del cuello uterino. Entonces, con cada contracción, el cuello empieza a abrirse. Permite el nacimiento del bebé y posteriormente la expulsión de la placenta. Esta fase del parto se llama alumbramiento. Entonces recordemos que la placenta está pegada al fondo del útero y pues uno hace una tracción, o sea, se jala el cordón umbilical y sale y se desprende la placenta. Entonces eso está favorecido por la oxitocina.
Se libera en respuesta a otros estímulos, como al ver o escuchar al bebé. Entonces, algunas mamás pueden decir que el pecho gotea cuando escucha que el bebé ya está llorando. Favorece que el útero se contraiga y disminuya la hemorragia postparto. Entonces, eso aún no lo saben, pero cuando se termina el parto, el útero viene de contraerse un montón. Entonces, literalmente queda cansado, queda hipotónico. Entonces, una de las causas de que el útero empiece a sangrar es que después del parto se vuelva hipotónico y quede literalmente flácido, cansado. Entonces, inyectar oxitocina al momento en que sale la placenta permite prevenir la hipotonía uterina y asimismo la hemorragia después del parto, porque el útero que esté hipotónico va a sangrar. Entonces, listo, con eso terminamos. Vamos a detener la grabación. ¿Tienen alguna duda hasta ahí?